No sé si se enteraron, pero hay un abogado que está demandando a Luis Echeverría Ujú. y que lo balconea. Se llama Heraclio precisamente y es de Oaxaca también. Varios millones. Que, 10 que quiere que le paguen por sus servicios como abogado, pero al mismo tiempo está diciendo que la familia, que su descendencia, tiene una posesión que vale 100 millones de dólares en playa. No más. Hijos, de veras que cuando empiezan a rebelarse, peléense las comadres. y saldrán las verdades. Pero allí está cierto o no que sea frase del profesor Jan González, político pobre es un pobre político. La segunda. Pues con razón Luis Echeverría, fíjate, dejó mucho de su fortuna en manos de gente de mucha confianza y que se la birlan, se la volaron, pero no. Ayer fue puesta en evidencia la fortuna de este hombre por Heraclio Bonilla, que dijo: todo lo que tiene de fortuna lo adquirió durante su mandato. Oye, aquel que era leguleyo a morir. El hombre que era silencioso en gobernación hasta que lo destapan como candidato y se vuelve verborreico, eran varias horas y era todo el día su trabajo. 40 casas en el DF. Una de las viviendas de descanso más bonitas en el Pacífico. Y un terreno en Playa del Carmen que sus hijos ofrecen ahorita por 130 millones de dólares. Sí, de eso sí se le acusó precisamente cuando se desarrolla Cancún, que él era uno de los principales beneficiarios de la adquisición de los terrenos, que desde luego entonces no valían. Ejidales. Ujú. Ajá. Pero se sabía que algún día con el desarrollo de la zona iban a ser valiosísimos. ¿No te acuerdas de una censura en forma de estribillo que corría por todo el país? Que decían, ¿qué quiere decir Cancún? Pues vamos a decir nido de políticos. No. De víboras. No. Pero, bueno, pues eso sabía yo. No. Es nido de víboras. Sí. Pero la pregunta era capciosa. ¿Qué quiere decir Cancún? Nuestros impuestos están trabajando. Que era la frase que en su sexenio usó para decir que construían obras magnificentes. Es cierto. Arriba y adelante nuestros impuestos están trabajando. Es en Ixtapa, ¿no? En donde tiene la Playa del casa. Carmen. No, pero bueno, no sabía. La de Ixtapa también tiene una casa muy grande. Es la No, del pues Pacífico que dicen. eso es lo de menos. 40 casas acusa este abogado que pues estuvo dentro de los trámites más importantes y ahora denuncia que ese terrenito vale 130 millones de dólares. Dinero. Se nos caen las alas cuando vemos que políticos, aquel político que es que el apóstol del maíz, y vamos descubriendo que Diego, hombre, por cierto, no aparece Diego, ¿verdad? No. Que Diego defiende a los hijos y recupera para ellos una fortuna en terrenos que eran dueños de esta familia de disque el apóstol del Millán, maíz. Gabriel Ramos Millán. Claro, eran terrenos baldíos entonces, y su valor entonces pues era el correspondiente. Pero ellos bien sabían que por ahí iba a desarrollarse la ciudad y que todo eso iban a ser grandes colonias. Es el tráfico de influencias. Cuando precisamente López Portillo iba a devaluar el peso, pues lo supieron, lo dijo a tantos políticos y ahí hubo fortuna nada más en ese movimiento. Es el tráfico de influencias. Pero fíjate que más que el tráfico de influencias es la información privilegiada.
El tráfico de influencias pues, es utilizar tu influencia para hacer algún beneficio a alguna otra persona. ¿Y de qué Pero modo? El uso de la información privilegiada, que es confidencial, es un delito. Pues claro, y los que tienen esa influencia son los que tienen acceso a esa información privilegiada. Total que hubo tantos que enriquecieron todavía más su patrimonio con esa maniobra. De Magdalena Contreras nos llama María Trinidad Escamilla Solís, que tiene 64 años. Cuando Luis Echeverría ya casi iba a terminar su mandato, entre las personas decíamos, ¿tú sabes la fortuna que tiene? Pues nada más calcúlale. Por otra parte, supe que el dueño de la ciudad... A ver, ¿pero qué? Eso, pues cálculale, ¿qué? No dice nada. Pues eso no dice nada, eso de calcúlale, imagina, supón. Se exageraba, se decía todo Cancún. Sí, nada. También cuando terminan los presidentes hay una campaña contra ellos. Definitivamente, tratan de borrarlo, de denigrarlo, para entrar supuestamente limpios y a salvar al país. El último pues fue el Tamarindillo de Cosme Mares. Se habla de tantos en la estancia y demás. Mira, uno de los más vilipendiados fue Cuauhtémoc Cárdenas, al término de su mandato. ¿Aquí en el DF o en todo el país? Ah. En todo el país. Y ya después vimos cómo todas esas calumnias y mentiras fueron quedando rezagadas porque la obra del hombre perdura todavía. Sí, superó en mucho. Y además, todavía ya por terminar su administración, se fajó y se le puso enfrente al vecino. No me venga a echar su basura aquí, no estoy dispuesto a que se piense que aquí se está matando de esta manera. Pero cuando se levantó aquella escandalera, aquella infamia de que Cuauhtémoc, de que... No, yo me refería al papá, Lázaro. Sí, Lázaro. sí. Bueno. Yo me Bueno, refiero- don Lázaro. Pero don Lázaro estaba... Yo creo que los veía por encima del hombro, porque... Sí. No, la esfinge famosa. Yo hablaba del No, ingeniero, de mis respetos. Don Lázaro. ¿Y luego qué más? Continúa diciendo María Trinidad. Me enteré que el dueño de la ciudad deportiva era Cantinflas. Entonces, Ceballos, al llevarle un caso, quería cobrarle quitándole dicha propiedad. Por lo que Cantinflas prefirió donar ese terreno. A ver, párale. No, eso es un absurdo. Eran terrenos que hizo Palillo que cambiaran, fue un intercambio, ¿no? Sí, Porque alguna tenían derechos historia. agrarios todavía. Sí, eran ejidos, no eran de nadie. Sí. ¿En dónde? Y entonces fue Palillo el que promovió el deporte popular, al grado que el estadio de fútbol se llama en su honor. Sí. Pero hay que ver cuál Palillo. Bueno, no, el No, palillo, pues, el del espectáculo. el El otro no. El otro El otro no tenía relevancia. era puro... Porrista. Sí, Jesús Martínez Palillo. El otro era un fósil. Luis Rodríguez. No. Esos terrenos eran ejidales. Y entonces hubo un cambalache. Se les ofreció a los propietarios de lo que es la Magdalena Mixhuca, en otra parte, lo aceptaron y se creó la ciudad deportiva. Pero a instancias de Palillo, Sí, así es. de ese jalisciense ilustre. Uy, ese Palillo que no pegó en las películas, pero como con su persona en el Blanquita y en tantas partes fue la maravilla. Yo asistí a la inauguración de la Magdalena Mixhuca, que con eso, dijo el presidente, se va a terminar para siempre, y bueno, ya no se habla de ello, con las tolvaneras de Texcoco para acá. Pues eso no influía, porque No, el lago estaba precisamente del otro lado de las grandes urbanizaciones que ya se estaban llevando a cabo en lo que después fue Ciudad Neza. Lo que sí ayudó fue el lago. Sí se resolvieron las tolvaneras. El lago Nabor Carrillo. Nabor Carrillo. Y ese lo hizo Se el reforestó. hermano de Cruikshank.
Sí, ya Jorge era el político y el otro Gerardo. Gerardo Entonces iban a hacer varios lagos más. Lamentablemente ese proyecto se detuvo.